los filósofos del derecho y los juristas en general no nos ponemos de acuerdo sobre qué es el derecho. Eso en su tiempo lo dijo Kant y sigue siendo perfectamente válido. Aquí mismo estoy seguro de que estamos personas que concebimos la esencia de lo jurídico, el núcleo, la materia prima de lo jurídico, de modo completamente diferente. Y la mejor manera, aunque siempre da problemas, de identificar las dos posturas principales es diferenciando entre positivistas y antipositivistas. A mí me gusta llamarlos moralistas, hago un paréntesis aquí también. Ese es mi gusto y por tanto lo voy a dar gusto a mí mismo. Pero sepan que hay otras maneras de denominarlos, a denominar a quienes mantienen una idea de lo jurídico bien opuesta a esa del positivismo que a mí me es más cercana. Tradicionalmente se les decía naturalistas, pero ahora esa etiqueta ha perdido buena parte de su razón de ser. ¿Por qué? Porque naturalistas va viendo menos, esa es una razón, o están camuflados y no se les ve tan fácil, esa es otra razón. Y porque además dentro de los contrarios al positivismo los hay que son moralistas en el sentido que yo digo, que voy a tratar de aclarar enseguida, pero que no son naturalistas. Entonces la diferencia, ¿cómo podríamos en dos palabras también, que estamos haciendo un mapa, la diferencia, ¿cómo podríamos describirla? Del modo siguiente: el naturalista parte de la tesis, de la afirmación de que hay derecho natural. Y el derecho natural, ¿qué es? El derecho natural son normas, son contenidos deontológicos, son normas cuya naturaleza sería, supongo que se puede decir a la vez moral y jurídica, son normas trabadas en la propia naturaleza humana. De modo que los seres humanos nacemos con nuestra parte empírica y con un componente normativo que se halla así, grabado, impreso, presente en nuestra propia naturaleza. Con naturalidad comemos, con naturalidad respiramos, con naturalidad caminamos o rascamos donde nos pica, pongan el ejemplo que quieran, más que digan lo menos, y con naturalidad, según el naturalismo, deberíamos a través de nuestra razón poder captar esos primeros componentes de lo debido, esos primeros principios, esos primeros fundamentos del orden social. Hay normas que están presentes en la naturaleza, en la naturaleza humana, o porque Dios las puso ahí, naturalismo religioso, naturalismo teológico, o porque sí, porque están. El naturalismo racionalista, que dice aquello de Grocio de, aun en la hipótesis de que Dios no existiera, el derecho natural sería el mismo, porque la naturaleza humana es la que es, con independencia de si creemos que Dios la creó o no creemos tal cosa. Bueno, pues digo que ese naturalismo que distinguía, la medida que aún persiste, distingue entre ley eterna, en su caso, pero siempre ley natural y ley positiva, lo que es norma de derecho natural, que no necesita ningún legislador, que no necesita que nadie la dicte ni la promulgue, porque está en nuestra propia naturaleza, solo tenemos que abrir bien los ojos del alma para captarla, entre ley natural y ley positiva, que es el producto de todos esos procesos legislativos o de creación de normas que conocemos. Bueno, pues digo, de ese naturalismo va quedando poco hasta donde a mí se me alcanza, porque hoy en día son muchos, yo diría incluso que mayoría, los antipositivistas, pero no son naturalistas, son moralistas, no naturalistas. ¿Que se acogen qué? ¿Que sostienen qué? Que sostienen, y este sería el elemento aglutinador, sostienen, mantienen, que hay normas de la moral objetivamente correcta o de la moral verdadera, de la moral objetivamente verdadera, que además de ser normas
Las normas morales, ¿qué son? Son normas jurídicas. Y además que son normas que dentro del sistema jurídico, imagínense otra vez la pirámide, que dentro de cualquier sistema jurídico ocupan el lugar superior de la pirámide, si es que queremos ir viéndolo como pirámide. Así que había normas moral jurídicas, había normas morales que, sin dejar de ser lo que son normas morales, obligan al mismo tiempo como derecho dentro del respectivo sistema jurídico. Y aquí vemos lo que es el esquema básico y práctico de todo iusmoralismo, sea ius naturalista o no sea ius naturalista. Porque esas normas morales o moral jurídicas, esas normas que son de naturaleza moral, pero que a la vez son derecho, e impregnan cualquier sistema jurídico que de verdad lo sea, esas normas morales, según el iusmoralismo, cumplen una doble función. Por una parte, condicionan la validez o plena juridicidad del derecho positivo, de las normas legisladas, de eso que hace el legislador o que hace la administración bajo la forma de reglamento o lo que sea. Y dos, por otra parte, condicionan la aplicabilidad de las normas jurídico-positivas, en el sentido de que si una norma legislada, reglamentaria, una norma de derecho positivo, viene al caso que el juez tiene que decidir, pero para ese caso esa norma lleva a una solución inmoral, a una solución injusta, no hay que aplicar la ley, no hay que aplicar, ni la letra de la Constitución, si de norma constitucional hablamos, sino que hay que decidir en favor de lo que dicta la norma moral. Las normas morales, por tanto, para el iusmoralismo, las normas de la moral verdadera y que son a la vez jurídicas, cumplen la función de derrotar a las normas jurídicas cuando éstas en sí son injustas o cuando éstas conducen ocasionalmente a la solución injusta de un caso. ¿En qué autores podríamos de hoy, de ahora mismo, importantísimos y excelentes, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, pero eso es un problema mío, son autores excelentísimos, en qué autores podríamos ver ejemplificado esto? Bueno, pues piensen en Robert Alexis, o si quieren uno de los nuestros de acá, piensen en Manuel Atienza. Entonces, como digo, hay un problema de nombre, aunque esto es secundario. ¿Por qué a mí me gusta llamarlo iusmoralismo? Porque me parece que es la denominación perfectamente simétrica a iuspositivismo. Pero a ellos no les gusta eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Atienza dice que es pospositivismo, pero ven que el contenido retórico que hay también en las etiquetas, ¿por qué a Atienza le gusta y a mí no lo de pospositivismo? Porque el post da impresión de que es lo que supera lo anterior. El pospositivismo es lo que llegó después de que el positivismo murió. Y entonces disimulamos además con el nombre la auténtica naturaleza, que no tiene por qué disimular, la auténtica naturaleza de esas doctrinas, que es una naturaleza iusmoralista, es decir, que esencial en su construcción es convertir la moral en derecho. Y esto hoy en día se hace con la ayuda de un razonamiento interesante que consiste en decir que esa moral verdadera ya no está fuera del derecho positivo porque se ha constitucionalizado, porque las constituciones contemporáneas recogen valores y principios cuya naturaleza es moral y que al estar en el texto de la Constitución se constitucionalizan, con lo cual, y como son la esencia de la Constitución misma, la naturaleza de la Constitución ya no es semántico, técnico, jurídico, institucional, sino que es una naturaleza axiológica, es moral. Y de esa manera acaban sosteniendo que si la norma suprema, fuente de toda fuente y límite de toda la actividad jurídica, tiene una naturaleza moral, pues por extensión todo el derecho, también el infraconstitucional, es moral y está sometido a ese control moral, con lo cual se consigue
en nombre de una Constitución así colonizada por lo moral a partir de cierta interpretación de esos principios o valores que en las Constituciones aparecen, con lo cual se consigue que ese juicio de invalidez se convierta en juicio de inconstitucionalidad. Me explico. Ya no es que se diga, como afirmaba el viejo naturalista, que la ley, que es la norma positiva que se oponga al derecho natural, no es verdadero derecho, sino corrupción de ley, sino que ahora se dice que la norma positiva o la aplicación en un caso concreto a la norma positiva que se oponga a la Constitución es evidentemente inconstitucional, pero el control de constitucionalidad no se hace buscando, digamos, como control lógico-semántico, mirando a ver si hay contradicción semántica entre lo que la ley dice y lo que dice la Constitución, sino que se hace como control de moralidad, en la idea de que una norma injusta o una resolución judicial injusta está contradiciendo por definición la Constitución, porque la Constitución se ha convertido en parámetro de constitucionalidad, sí, pero en cuanto parámetro de moralidad. Es decir, la salida natural de todo esto sería que para los tribunales constitucionales se eligieran integrantes que no fueran abogados con experiencia en el foro o jueces que han estado 30 años haciendo derecho de familia o derecho penal con todas sus rúticas, sino profesores de ética. Expertos en ética, expertos en el bien y el mal, porque el control de constitucionalidad, repito, es un control moral. Si a esto le añadimos que esos principios de raigambre moral desde los cuales se controla tanto la decisión de cada caso como la validez de la norma, que esos parámetros morales, llamados generalmente principios, que el principio es la extrapolación jurídica de un valor moral. Si añadimos, digo, que esos principios no necesitan ser meramente principios constitucionales expresos, es decir, nombrados, sino que pueden ser principios constitucionales implícitos, el círculo se cierra y el derecho es moralidad, no es moralidad práctica. Esto puede ser una explicación, tanto cosas, y perdón por el desorden, de por qué a las teorías de la argumentación jurídica dominantes hoy en día, o la llamada teoría estándar de la argumentación jurídica, la de estilo alexiano, la que viene de Robert Alexis, le interesa poco y cada vez menos la teoría de la interpretación jurídica. Y esto, la teoría de la interpretación jurídica o la teoría de la argumentación jurídica como estudio del modo en que se usan los argumentos en la interpretación, el argumento teleológico, sistemático, etc., su manera de empleos, las relaciones entre los argumentos, la posible jerarquía entre los argumentos, etc. Todo esto tiene para esa corriente un interés marginal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es dar vueltas a lo secundario. Porque ¿para qué preocuparse tanto de qué quiere decir, de cuál es el significado mejor de la expresión X en la Constitución o en la ley, cuando el verdadero análisis, la verdadera ponderación que se ha de hacer es poniendo en relación lo que la ley dice o lo que la ley puede significar o lo que la Constitución dice puede significar, poniéndolo en relación con contenidos axiológicos, con contenidos morales? Si al fin y al cabo lo dirimente es si esto es justo, esto es injusto, es mucha la importancia que pierde, se convierte en bastante secundario el tema de qué sentido podemos dar a estas palabras, asumiendo que interpretar es elegir entre algunos de los sentidos posibles, pero que no podemos rebasar, no podemos hacer a la norma decir cualquier cosa. Ese constitucionalismo actual no es que le haga a la norma decir cualquier cosa, es que le da una importancia secundaria a lo que la norma diga, porque las normas obligan, para empezar el juez, prima facie o en principio. Esto es, mientras no haya buenas razones morales para inaplicarlas. Bien, digo, seguimos anclados en una lucha teórica que tiene entre los positivistas y los moralistas. Yo voy a seguir usando esta expresión, pero ya saben que hay otras que pueden elegir. Seguimos atorados en esa lucha, pero creo con total convicción
que no es un combate meramente teórico, esto no es un arte por el arte, esto no es puro divertimento de profesores, esto tiene una importancia práctica evidente. El tipo de teoría que consiga prevalecer en cada época marca la práctica en sus libros. Según el juez se hace desde la teoría, en el sentido siguiente, acabará en cada lugar el juez y el operador jurídico en general viéndose a sí mismo en razón o en función de aquello que le han explicado que es y de aquello que ha leído que es. Y no es lo mismo convencer a un juez para que sea fiel ante todo, se siente ante todo limitado por la letra de la Constitución y que se autorrestrinja convencido de que la Constitución no es él y que él no es nadie para añadir a la Constitución trozos así, porque sí, y ponerle preceptos enteros, no es lo mismo convencer a un juez para eso, para que se autolimite así, que adiestrarlo ya desde estudiante y a lo largo de su formación para lo siguiente. Esto es, en la idea de que él es el supremo guardián de los valores morales que a través del derecho tienen que realizarse y que tienen que realizarse incluso contramayoritariamente, más allá de lo que pueda establecer la ley democráticamente legitimada o más allá incluso de lo que el constituyente haya podido escribir en la Constitución. Creo firmemente que tiene una importancia práctica enorme la teoría del derecho, igual que creo que las dogmáticas la tienen. Esas peleas que ustedes, los más entregados de ustedes a las luchas en el derecho procesal, esas peleas que se traen sobre el papel de la verdad en el proceso, sobre los poderes del juez dentro de este o aquel proceso, etc., no son luchas meramente teóricas, son luchas que responden a un ideal que trata de plasmarse en la práctica y según quien consiga convencer a más juristas, a más jueces y a más estudiantes que tanto de eso mañana, habrá uno u otro tipo de práctica jurídica, lo que significa a su vez, y podemos seguir así eternamente, que los ciudadanos vivirán bajo unas u otras condiciones en la sociedad y sus litigios se decidirán con una base normativa o con otra, con más poder o menos el que decide y sentencia, etc. Pues bien, en esa contraposición entre positivistas y moralistas, pues conviene a lo mejor, quizás está bien arrancar de ahí, decir unas palabras sobre la teoría de la validez o de la juridicidad. Capítulo número 1, capítulo primero de lo que podría ser un buen manual, un buen tratado de teoría del derecho. Y pregunta, tenemos una pregunta. La pregunta es esta: ¿por qué es jurídico lo jurídico? ¿Por qué diablos si ahora mismo yo saco aquí una norma del Código Penal, cualquiera, y la leo? ¿Por qué eso es derecho y no es otra cosa? Y si saco el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, los mandamientos de la ley de Dios y los leo, ¿por qué esos mandatos no son jurídicos? Si es que no lo son, y si es que no hay alguien que dice que lo son. ¿Cuál es el sello, el carácter que impregna lo jurídico y que lo hace jurídico? La teoría positivista es, en esto, yo diría que sigue siendo, al menos la teoría del positivismo normativista, y si quieren aclararlo en otro momento un poquito qué clase de positivismo hay. La teoría positivista es una teoría formalista de la validez. Es una teoría formalista. Va de retro, ha dicho formalista. Es más, en cualquier momento hay un terremoto, nos parte un rayo. Hemos dicho varias veces positivista, le hemos dicho ahora formalista, cielo santo, ¿qué está pasando aquí? Conviene aclarar qué es una teoría de la validez formalista. Y conviene hacerlo, es absolutamente imperativo que diferenciemos, porque creo que esta diferencia es objetiva, no sirve de ningún propósito mío ni a ningún propósito positivista. Conviene, es ineludible
imprescindible que diferenciemos entre dos sentidos de formalismo jurídico. Hay dos, al menos, aquí nos importan dos significados completamente distintos de formalismo jurídico. Existe el formalismo de la validez y el formalismo de la decisión judicial. Hay teorías formalistas acerca de la validez del derecho y hay teorías formalistas acerca de la aplicación del derecho y más en concreto de la decisión judicial. ¿Coinciden? No, no coinciden. O no tienen por qué coincidir. Y aquí vienen algunos de los más dañinos equívocos que aparecen en muchos de nuestros debates entre los positivistas y los moralistas. ¿Por qué? Porque se tiende a mezclar los dos sentidos del formalismo. Y analíticamente e históricamente es muy fácil distinguirlos. Son bien diferentes y la distinción es sencilla. Vamos a detenernos un momento en esa distinción, pero para empezar y acabar quizá de sorprender, mencionando que un ejemplo de autor que los diferencia radicalmente sería Hans Kelsen. Kelsen es el ejemplo prototípico de positivista normativista que mantiene una teoría hiperformalista de la validez, pero cuya teoría o doctrina acerca de la decisión judicial es radicalmente antiformalista. ¿Cómo definimos un formalismo y otro? El formalismo de la validez lo que viene a decir es que una norma es jurídica, una norma es derecho, ya no era norma moral, no un simple uso social, no un capricho mío, no un mandato de alguien que no se convierte en mandato jurídico. Una norma es derecho cuando ha sido creada, introducida en el sistema jurídico de acuerdo con lo establecido en otras normas de ese sistema jurídico. Esto es una manera de decir, no sé si más clara, más oscura, algo que Kelsen y los kelsenianos expresan de otra manera, cuando dicen así: una norma es jurídica cuando ha sido creada por el órgano y según el procedimiento establecido en una norma de categoría superior del propio sistema jurídico y que regula la creación de ese tipo de norma. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo a los compañeros y amigos argentinos, qué hay que hacer y quién puede hacer una ley en Argentina y cómo se hace, supongo que nadie acudiría ni a la literatura, ni a la imaginación, ni a especulaciones gratuitas. Todo el mundo iría a la Constitución y a otra normativa que muchos constitucionalistas situarían en el bloque de constitucionalidad, por ejemplo, los reglamentos de las cámaras legislativas, y diría, bueno, la Constitución establece qué órgano del Estado puede legislar y la Constitución pone las bases de otra normativa infraconstitucional, pero que rellena o complementa la Constitución, precisa los detalles procedimentales sobre cómo hacer sobre cómo hacer una ley o cómo hacer tal o cual tipo de ley. Si estamos a la Constitución en el sistema jurídico español, nos vamos a los artículos 81 y siguientes de la Constitución y ahí nos cuentan qué tipos de leyes hay, qué tipos de normas hay con rango de ley y con todas las escalas reglamentarias, que por otro lado están, pero ahí nos dice qué órgano, con qué mayoría, con qué procedimiento mínimo, etc. Luego, el derecho, como diría un humaniano, hace sus normas mediante sus propias normas. Una parte de las normas de todo sistema jurídico, esas llaman las que Hart llama reglas de cambio, una parte de las normas del sistema jurídico regulan la creación, modificación y eliminación o derogación de normas del sistema jurídico. Esto tiene alguna otra consecuencia bien interesante. Por ejemplo, esta. Y estamos, no lo olviden, bajo el tipo de explicación
que es propia de eso que llamamos el positivismo y en particular el positivismo normativista, al estilo que señala. Una de esas consecuencias es que no existe derecho por fuera de algún sistema jurídico. Piénselo, esto es una idea interesante. Quizás no reparamos en ella tan a menudo. No hay normas por fuera. Si creemos que existe derecho natural, sí. Si creemos que hay normas moral jurídicas, sí. Si creemos que hay principios constitucionales implícitos, en cierto sentido de esa expresión, no en todos los posibles, sí. Pero si no creemos eso, somos positivistas, y bajo ese prisma positivista yo les estaba diciendo que no hay normas por fuera de ningún sistema jurídico. Con lo cual, solo como idea abstracta podemos hablar del derecho o de las normas del derecho, porque en realidad normas del derecho no las hay más que del derecho argentino, del derecho español, del sistema jurídico francés, del sistema jurídico italiano, del alemán, o del sistema jurídico internacional o del sistema jurídico de la Unión Europea. Puede ser, podemos usar un modelo puede corresponderse el sistema, obviedad, con un Estado-nación o con una entidad supranacional o con algún tipo de entidad no estatal que haga derecho. Dejémoslo ahí. Seguramente sí, en muchos casos sí, pero no hay normas por fuera. No hay normas por fuera si es verdad la tesis de que toda norma es creada conforme a los requerimientos de algún sistema jurídico y por tanto toda norma pertenece al sistema jurídico que la ha creado, aun cuando quepa, y eso lo veremos después a mi introducción a alguna categoría, que esa norma resulta aplicable en otro sistema jurídico, excepcionalmente y en algún caso. Eso lo vemos claramente en el asunto del derecho internacional privado. Regula esas cosas, en que supuestos en los cuales un juez español tiene que aplicar para cierto asunto la ley sueca o la ley rusa o la ley argentina, pero ahí lo que hay es la norma de rendido, creo que se llama en ese ámbito. Hay una norma que dice, para este caso, aquí los jueces de aquí, de este sistema, aplican una norma de allá, pero la aplican porque es norma de allá. Y esa norma es norma de allá porque ha sido creada según los requerimientos del sistema de allá. Es fundamental, y luego procuraré no olvidarme de decir algo, que distingamos entre validez y aplicabilidad.